Hola a todos ustedes, queridos amigos de Tutorá.tv, qué gusto saludarles nuevamente en una edición más de esto que se llama De Frente con Raúl Askenazi. El día de hoy tenemos a un gran Talmid Jajam con nosotros, él es el Jajam Yosef Males Jajam. ¿Cómo está? Bienvenido. La verdad que es un placer nuevamente tenerlo aquí en los estudios de Tutorá.tv y el día de hoy vamos a abordar un tema de suma importancia. La economía en el matrimonio. ¿Qué tan importante es este tema en primera instancia para poder dar el primer paso hacia el matrimonio? Cuéntenos un poquito. Sí, gracias por invitarme otra vez más. Es un tema bastante importante y en el medio que vivimos en la realidad cada vez está siendo un tema de suma importancia y que tiene validez. Es decir, en la actualidad. En la actualidad está afectando más ese tema. Que lo que pasaba en los tiempos de antes. antes. ¿Qué debe hacer un muchacho, un joven, para poder contraer matrimonio en este tema particular de la economía en temas de dinero? ¿Tiene que estar preparado con un colchón atrás o simplemente tener trabajo? Cuéntanos. Es un tema muy conflictivo en la parte de ideología y práctica. Por un lado, nosotros somos gente de fe. La gente de fe te van a decir, confía en Dios, tú avanza y Dios te va a ayudar. Por otro lado, sabemos que también nos piden que seamos realistas. Claro. Entonces aquí se maneja como un conflicto. De ideología, ¿no? Un conflicto de ideología entre decir Hashem manda, porque esa es la frase de la parte de la fe en la que usted habla, Hashem manda. Y la otra parte es, bueno, Hashem manda, pero tú tienes que hacer algo también para jalar este sustento, ¿no? Claro, que le llamamos en hebreo Ishtadlut, tienes que hacer lo que está en tus manos. Sobre eso algo muy curioso, el Maimónides lo habla hace 1000 años atrás, lo menciona en Alajot Deot, donde da consejos de la vida, y él menciona algo muy interesante. Puede ser que no todos los rabinos estén de acuerdo con esta forma de pensar del Maimónides. El Maimónides habla sobre que una persona que se casa sin tener establecido la parte económica, lo llama tipesh. Órale, ¿qué quiere decir tipesh? Una persona tonta. Y lo llama como una maldición. Algo muy fuerte, el Maimónides lo critica demasiado. Entonces, según la ideología del Maimónides, es que una persona tiene que estar establecido para poder casarse. Tienes que tener una estabilidad económica para poder Él habla de tener tu techo. Sin importar, Jajam, que a lo mejor esto haga va a atrasar, que se retrase la edad. Y ese es el problema. También hemos visto y escuchado en la Salahot, el mismo Shulchan Aruch dice que mientras antes un hombre se case mejor, a los 18 años, máximo a los 20. Claro. O sea, según el Maimónides, si no hay una estabilidad económica, vale la pena sacrificar esta parte del tiempo y retrasar. No lo habla específicamente el Maimónides de retrasar, pero así se entiende que sí. Se entiende que sí, que si no estamos listos. Por otro lado, sabemos que hay una necesidad, hay un sentimiento de un joven que quiere empezar a formar su futuro, su familia, y hasta qué edad. Wow. Y hay algo muy curioso también, que sabemos que también lo dice el Talmud. El Talmud dice un refrán que lo usamos en la parte de estudio, según el camello es la carga. ¿Qué quiere decir? Que según la presión que tenemos, es el esfuerzo que uno saca a su potencial. Si a cualquiera de nosotros, estoy seguro que ya tenemos familia y todo, nos dirían cuánto tendríamos que gastar para tener una familia así cuando teníamos a los 18 años, sí, no nos casaríamos. No nos casaríamos. No, ni en sueño. Ni en sueño. ¿Cómo lo voy a lograr? Pero el compromiso y la presión nos lleva a sacar todo nuestro potencial. Y a veces vemos muchachos solteros que tienen 30 años y no han hecho un peso. Y eso es porque a lo mejor no tiene esa presión o ese límite para decir, ya tengo que. Eso. Entonces, aparte de tener un problema ideológico, aquí tenemos un problema emocional. Porque si yo soy un chavo y un joven que me alcanza para mi fin de semana y para comprarme mi traje, estoy tranquilo, con lo que gane ya estoy conforme. No todos los jóvenes tienen esa energía
para tener esa ambición de ser ricos y guardar el dinero y ahorrar el dinero, hacer un programa. Tiene dinero, se compra el coche último modelo y lo ves y ya se acabó. Pero para mantener una casa no lo tiene. Entonces también es un problema. Ahora existe una realidad, por lo menos en la CDMX, donde vivimos. Existe una realidad, no sé, en otros países a lo mejor es similar, donde los muchachos terminan la parte del colegio, la parte escolar a los 18 años, posteriormente entran a una universidad para posteriormente buscar un trabajo. Entonces, todo eso lleva mucho tiempo para poder llegar a una estabilidad económica y entonces poder pensar en dar en ese primer paso. No podría ser, y es donde yo quiero preguntar aquí, entiendo perfectamente la idea del Rambam, del Maimónides, pero yo quisiera preguntar aquí, ¿dónde entonces queda esta parte de la fe que decimos Hashem manda? Mientras yo haga mi Ishtadlut, pues a lo mejor no tengo estabilidad, pero cuando me case seguramente Dios me va a mandar. Sí. Lo que yo aconsejo, en mi experiencia, lo que he visto, no tengo algo definido. Que claro que cada caso es particular. Muchas veces hoy en día a nivel comunitario y a nivel mundial cada vez se usa más, que dependiendo también de dónde vengo. Si vengo de una familia acomodada, que de alguna forma, en el momento que tenga mi carrera o mi estudio, tanto de Torah como de carrera secular, ya tengo más o menos enfocado para dónde voy a trabajar y dónde va a tener mi ingreso. Entonces eso se le puede llamar una estabilidad económica. No quiere decir que tengo que tener hoy tanto dinero en el banco. Quiere decir que tengo estabilidad a futuro, que no tengo una certidumbre. No hay incertidumbre en mi vida en términos económicos. Entendí perfecto. Ahora, en eso también tenemos otro problema. Hoy en día el valor de las personas es a nivel económico, desgraciadamente. Es el mundo. Okay. Hoy el mundo valora a la gente en el dinero. No en su capacidad, ni en sus carreras, ni en sus éxitos, sino cuánto dinero hizo en la vida. Y hay muchachos que dicen, yo quiero tener ese nivel. Eso es obvio que eso no se refiere al Maimónides. El Maimónides se refiere para vivir de una forma básica. Yo les digo a los muchachos, tienes para la primera etapa de tu vida para poder mantener a tu familia, tomando en cuenta todo lo que viene alrededor, un seguro médico, la ropa, la vestimenta, todo lo que va alrededor de un matrimonio. Si lo tienes para la primera etapa de vida, empiezas. Después de eso vienen las dos partes, la bendición de Dios, que es la fe en Dios. Esta parte de la teología en la fe. Para ir juntos. Y dos, la presión emocional. La parte emocional que dijimos antes, que cuando yo no tengo esa presión, no doy mi máximo. Sacas la mejor versión de ti. Entonces, cuando ya estoy casado y ya veo, ahí empieza el compromiso. Pero ya tiene que haber una base para ese compromiso. Si no hay una base y no hay un plan, desgraciadamente he visto en la vida muchachos que iban ciegamente y de repente se van de topes. Es increíble. Y tiene 2 meses casado y no tiene cómo traerle un peso a su pareja. Y eso genera conflictos en la pareja. O no, al final de aunque queramos o no. La verdad que, Jajam, quedó muy, muy claro esta primera parte de cómo tener estabilidad económica, cuál es la definición de estabilidad económica al margen de los niveles sociales que existen, y posteriormente, ya de casados, empezar con esta generación de compromiso, de responsabilidad para poder dar el máximo y entonces generar más, y donde empieza el tema del tema de la fe, donde decimos Hashem va a mandar la verajá. Antes de pasar al siguiente punto, a mí me gustaría preguntar algo muy puntual. Una mujer, una jovencita, o ya sea ella o sus propios padres, al final quieren tener certidumbre con quién se va a casar su hija, con quién se va a casar ella misma. ¿Qué tan importante es que una mujer, una jovencita y sus padres se fijen si la familia del novio o el novio mismo tiene dinero o no para decidir, ¿sales con él o no sales? Porque la verdad, siento que existe, es una realidad al fin de cuentas, y muchas veces por afuera criticamos este tipo de actitudes. No todo es el dinero en la vida, porque nada más te fijas en el dinero, pero según lo que estamos platicando el día de hoy, sí entendemos que no todo es el dinero en la vida, pero sí es un tema importante emocionalmente para la pareja. Entonces, ¿sí se fija en eso, no se fijan en eso?
¿Qué opinión le merece esta pregunta? Creo que es una pregunta bastante compleja y un poco me pusiste en jaque. En jaque. Entre la espada y la pared. Sí, porque por un lado dicen cómo es materialismo y hay que buscar el amor y el cariño. Por otro te dicen, no se vive de amor. No se vive de amor. No se vive de amor, el amor se va a acabar. Y hay otro refrán que dice en la calle, cuando el dinero no entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Que en parte es verdad que eso también requiere una plática por aparte dentro del matrimonio. Pero ¿qué tanto se tiene que fijar los papás? ¿Qué tan buena vida le puede dar el muchacho? Lo que hemos visto en la realidad es que muchachos que empezaron de cero y Baruch Hashem están muy bien acomodados y le dan una vida mejor a la que el papá le dio. Claro, uno nunca puede saber, ¿no? No puede saber. Es mucho la suerte que van a tener ellos. Okay. Lo que sí hay que preparar a nuestros hijos... Perdón que lo interrumpa. Viceversa también. Ha pasado que claro, muchachos han tenido mucho dinero antes de casarse, etcétera, y por alguna razón la vida da vueltas, quiebran y después no tiene nada. La vida es una rueda, es una rueda. Nosotros que ya tenemos décadas de vida, hemos visto gente que estaba muy acomodada y hoy viene a pedir ayuda. Y gente que no tenía ni para llegar a la esquina y hoy son, mashallah, gente muy acomodada. Que sí que mucho depende también del mazal y las ganas que le echaron al trabajo para salir adelante. Claro. Lo que creo que un padre tiene que enseñarle a la hija que esté preparada en la vida para cualquier circunstancia y estar preparado a vivir en una forma moderada, más arriba, más abajo, claro. Y que eso va a ser como el destino y que Dios tenga preparado para ellos. Y seguramente van a haber tiempos buenos, tiempos mejores y tiene que estar lista para eso. Hay que educar hacia y es una madurez que se requiere. Para eso es una preparación de educación y también un poco de edad. También la edad ayuda a una madurez, pero no todo el mundo que tiene la edad, porque desgraciadamente hoy en día el valor que se está dando a la economía es mucho más que en cualquier otra épocas. Había épocas que le dábamos mucho más a lo intelectual, a lo científico. Hoy en día el mundo valora otras cosas y nos influencia a nosotros también. Pero es cosa que tenemos que trabajar. Trabajar en casa. Al final de cuentas, para educar así a nuestros hijos y por lo menos equilibrar estos valores y que no se pierdan. Que no se pierdan. La verdad que, como bien menciona, es una pregunta que seguramente muchos de nuestros televidentes la tienen y por eso me atreví a realizarla. Pero no sé si usted recordará, voy a poner sobre la mesa palabras que usted mencionó hace muchísimos años a una persona que estaba justo en este dilema, una jovencita. Y son palabras que se le quedaron muy grabadas en su corazón y tomó la decisión a partir de eso. Y en torno al mismo tema, usted le había comentado a esta jovencita, le dijo, si el muchacho es un muchacho trabajador y responsable, no irresponsable, responsable, claro. Al final de cuentas, el destino solamente Akadosh Baruj Hu lo sabe, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero mientras se vean las ganas y mientras el muchacho veas que es trabajador, aunque ahorita su situación económica no sea la más maravillosa del mundo, se puede dar pasos hacia adelante. La verdad que hoy, gracias a Dios. Gracias que me recuerda un consejo así, que creo que hasta el día de hoy lo pienso de la misma forma. Sí. Y al final hay que dejar a Dios. Pero sí tenemos que saber que tiene que haber algo básico. Y eso nos enseñó el Maimónides. Sí, el Rambam nos enseña que tenemos que tener lo básico. Mínimo básico y que el muchacho sea trabajador y ya a partir de ahí Dios dirá. Ahora, ya dentro del matrimonio, para pasar al siguiente punto, ya dentro del matrimonio, ¿qué tan real es que si no hay dinero empiezan a haber muchos problemas en la pareja? ¿Qué tan real es? Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí, pero se puede evitar. Porque por otro lado vemos parejas que no tienen dinero o están en una situación difícil de dinero y están felices. ¿Y cómo? Entonces vemos que hay las dos. Quiere decir que no es un factor
No es un factor contundente. No, depende de cómo se maneja. Es una tendencia, vamos. Eso. Como cualquier crisis que tengamos, o de salud, o de cualquier crisis que pueda existir dentro de la pareja, puede romperla o la puede reforzar. Ok, para ser un poquito más profundos, ¿qué es lo que genera los pleitos cuando hay falta de dinero? ¿Cuál es el factor? ¿Qué es lo que sucede? Claro, hay un Talmud sobre eso. Se ve que no es nada más en el tiempo de hoy. Hoy creo que lo tenemos más puntualizado porque la presión social que vivimos, las necesidades que el mundo nos ha hecho hacer como una necesidad básica que en los tiempos de antes no la tenían. Pero el Talmud dice el Talmud, en Meribá va bebetosh el Adam, el alisquetebua. Los pleitos en casa vienen por los problemas económicos. Quiere decir que sí es un factor real, pero se puede evitar. ¿Qué genera esta parte que dice el Talmud cuando hay falta de economía, de fluidez económica en la pareja? Frustración. Pues son muchos conceptos. Vamos a hablar al nivel. El primero que todo, se empieza a perder la autoestima del hombre. Okay. El hombre se desarrolla en dos ámbitos: en la cama y en la bolsa. En temas íntimos y en temas económicos. Cuando fallan esas cosas en los hombres, se empieza a ir para abajo. Claro, en eso demuestra la hombría, ¿no? Así es. Varón. Y cuando no, entonces empieza a tener problemas emocionales. Se siente de menos y también puede ser que la mujer lo vea de menos, que no lo valore, que no lo admire. Híjole. Y cuando empieza a perder el valor y la admiración, se empieza a perder respeto. Se pierde el respeto, se pierde el amor y se va de bajada. Círculo vicioso. Entonces yo creo que este punto es un factor muy importante. Otros factores que a veces pasa cuando hay un cambio de economía. Cuando estamos acostumbrados a un nivel y de repente la situación está cambiando, ahí es cuando se pone más complicado. Genera desánimos porque o también, lo mismo que... sí, y si no hay una buena comunicación en la pareja, la mujer no está preparada, la mujer sigue viviendo en su ritmo y el hombre, porque la quiere y no la quiere frustrar, sigue firmando, sigue naciendo y paga intereses y se empieza una bola y empieza una crisis, viene uno de mal humor. Otro, entonces, sí provoca. Puede generar falta de autoestima y eso genera los círculos viciosos, puede generar mal humor por la presión social. Todo, sentirse de menos dentro de la sociedad, no pertenecer a una sociedad que estaban acostumbrados o a tener las comodidades y los lujos que estaba uno acostumbrado. Todo esto frustra y esto es algo real, no se puede evitar. Pero si la pareja lo trabaja y hay una buena comunicación y el hombre muestra que sigue siendo responsable y trabajador, y su cabeza es la misma, como dijo el rey Salomón. Lola jajamim osher. La riqueza no es de los inteligentes, es la que Dios decide. Y el año que Dios decide y el momento que Dios decide. Claro. No depende si me hice más tonto que ayer, porque ayer tenía y hoy no tengo. Es una situación que, o por el país, o por el mundo, la crisis, o personal. Hizo un negocio, otro negocio que no le funcionó. Como todo puede pasar, nadie tiene garantizado nada. Entonces, si la pareja vivimos con esta fe y reforzamos uno al otro, y hay algo muy importante. Cuando hay amor, si se quiere verdaderamente, pueden librar estos problemas. Lo pueden superar. O sea, yo creo entonces, quiero entender que la solución más importante para estos factores que derivan de la falta de economía es la fe, la comunicación, el respeto, pero mencionó en última instancia la palabra amor. Cuando hay verdadero amor en la pareja, pueden ser fuertes para librar esto. Superar, que es una crisis, sí. Y algo muy interesante, voy a repetir algo que dijo Rav Sachs, Rabbi Natan Sachs. Dijo, crisis es una oportunidad de crecimiento, cualquier crisis. Y en hebreo le llamamos a la crisis mashber. Mashber le llamamos a la cama donde la mujer da luz. Ah, claro. Cuando va a venir una luz, hay un mashber, hay un dolor, hay sangre, hay contracciones, pero puede venir una luz. Pero si la sabemos aprovechar. Si no la sabemos aprovechar,
puede ser una quiebre en el matrimonio, que desgraciadamente sí hemos visto casos que se han divorciado por problemas económicos, principalmente porque muchas veces toda la relación va basada en la economía, pero si la relación va basada en otros valores, sí afecta, sí duele. Es una prueba. Es una prueba como cualquier otro obstáculo que puede pasar en el trayectoria del Pero miren la ironía tan grande, porque esta crisis económica puede derivar en destruir el matrimonio o al extremo, en hacerlo más fuerte. Mucho más fuerte. Porque si lo superan con amor, con fe, con comunicación, respeto, todo lo que mencionamos atrás, esto va a hacer que la relación sea mejor que antes que la crisis económica. 100%. Entonces, fue algo positivo al final de cuentas para términos matrimoniales. ¿No? Así es. Podemos terminar la entrevista con la última pregunta. ¿Cree usted, ahora que mencionó la palabra amor, es una palabra muy fuerte, se utiliza muy sencillo en la sociedad, ¿no? Te amo, la persona se dicen te amo como cualquier cosa, pero decir te amo, creo yo, para mi punto de vista, no es cualquier cosa. Amor es algo mucho muy profundo, es mucho más allá que lo que la sociedad cree. ¿Usted cree en el poder del amor? Quiero entender. Con todo respeto. Una cursilería. El amor rebasa fronteras, traspasa montañas. ¿Cree en el poder del amor? Hay una canción que se llama The Power of Love. Ok. Sí creo, pero creo que requiere una plática en particular sobre el tema del amor y el enamoramiento, que es algo que está muy confuso en la calle. Okay. Creo que se requiere una plática especial. No sé si el tiempo nos da para ahorita. No. Creo que sería bueno que lo tomemos para en otra oportunidad, que tenga yo el honor que me inviten aquí a una plática. Con gusto podríamos desarrollar ese tema. Pero sí es un tema que requiere profundidad y su tiempo y su espacio. Ahora, como en todos los temas de matrimonio, cuando una pareja tiene una situación, regresando al tema principal, de economía, se requiere un guía y un apoyo de un externo para que a la pareja le ayude a sobrepasar estas situaciones que estamos viviendo. Eso es importante. Es muy importante tener un asesor para que los acompañe. ¿Cuál es el rol de la mujer en este momento? ¿Cuál es el rol del hombre en este momento? Ser realistas con las entradas y los gastos, que no rebasen. Que hoy en día, con todo lo que nos venden a mensualidades y a 12 meses y a 24 meses y la venta nocturnas, todo eso que nos hace entrar en una crisis económica. Cuando no fluye el dinero, ahí hay que tomar mucho más en cuenta en los gastos. El consejo maravilloso también, tener un asesor en situaciones de crisis y situaciones difíciles. La verdad, Jajam, que es un tema muy delicado al final de cuentas, pero el hecho de tratarlo en 20 minutos aquí en las cámaras de tutora.tv genera que las personas que nos están escuchando por lo menos hagan conciencia, ¿no?, del tema, y a partir de ahí empezar a tomar cartas en el asunto, agarrar un Talmid Jajam, un asesor que pueda guiarlos. Creo que es de mucha utilidad, así que muchísimas gracias por estar aquí. Suerte y gracias otra vez. Al contrario, un placer, y si Dios quiere, Bezrat Hashem, nos vemos en una próxima ocasión, que tenemos temas pendientes. Un placer. Yo me despido de ustedes recordándoles que a mí las cosas tal y como hoy me las dicen de frente. Muchas gracias.